Hermanos, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a continuar con la serie de mensajes que iniciamos la semana pasada. A ver, ¿quién se acuerda el nombre de esta serie? Ese fue el mensaje de la semana pasada, pero ¿cuál es el nombre de la serie? Nadie. ¿Cuál es el nombre de la serie? ¿Perdón? No. Un camino digno del Señor. Así es. Un camino digno del Señor. Mateo capítulo 7. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Todos conocemos esos versículos, Mateo 7, verso 13 y 14. Lo vamos a leer de manera, todos juntos, mejor dicho. Todos juntos, vamos a leer esos dos versículos, Mateo 7, 13 y 14. ¿Están todos allí? Okay. Vamos a leer a la cuenta de 3, leemos todos juntos, respetando los signos de puntuación y podamos ir todos a una sola voz. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Aunque no soy digno, quiero ser fiel, Señor, a tu llamado. Aunque no soy digno, Señor, quiero ser fiel a tu palabra. Pero para ello, Señor, también necesito tu guía y tu ayuda y tu dirección. Concédeme, Señor, el privilegio de ser usado en esta mañana por tu Santo Espíritu con poder, estando detrás de tu cruz, Señor, para que toda la gloria y la honra sea tuya, mi Dios. Por favor, bendice este tiempo, bendice nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a poder seguir aprendiendo. Ayúdanos a tener en nuestra mente y nuestros pensamientos y toda nuestra atención, Señor, atento a lo que vamos a estar hablando hoy, y que sea tu Santo Espíritu guiándonos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hoy quiero hablar acerca de la elección más importante en la vida. La elección más importante en la vida. La vida, mi querido hermano, está llena de decisiones. Todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones. Todos nosotros hemos pasado por la tensión de tomar decisiones en nuestras vidas, porque siempre queremos tomar la decisión correcta. Hay quienes toman buenas decisiones y hay quienes fracasan en las decisiones que toman. Una de las cosas que hace la diferencia es que al momento de tomar decisiones se apliquen principios para poder tomar decisiones correctas. En lugar de dejar a la deriva las decisiones.
Hay quienes no tienen ningún principio para tomar decisiones. Hay quienes teniendo principios no los aplican al momento de tomar decisiones. En ambos casos está permitiendo que al momento de tomar decisiones, las emociones y los sentimientos tomen lugar importante y de peso para guiarse según les dicte el corazón al momento de tomar decisiones. Todos, por experiencia, conocemos que los sentimientos y las emociones son fluctuantes y que debemos aprender a no dejarnos controlar de las emociones ni dejarnos guiar por los sentimientos. Contrario a ello, debemos aprender a dirigir y controlar nuestras emociones y sentimientos. Y solo lo podemos hacer cuando ponemos principios en nuestras vidas. Tristemente estamos viviendo en una sociedad que está dirigida por los sentimientos y emociones. Una sociedad que se deja llevar, o mejor dicho, que vive planificadamente por lo que dicta su corazón. Esa es la razón primordial de ver muchos fracasos en la vida. Esa es la razón primordial por la que muchos viven frustrados, porque ya no pueden hacer más nada después de haber tomado decisiones. Y lo único que les queda es simplemente seguir adelante resignadamente. Es por eso que encontramos personas que toman decisiones de acuerdo a lo que sienten en su corazón. A veces yo no sé si entristecerme o reírme cuando alguien dice, es que no lo siento. Es que yo no siento que eso es así. Es que yo todavía no lo he sentido en mi vida, en mi corazón. Y tristemente ese patrón de pensamiento afecta la parte espiritual en los seres humanos, tanto en inconversos como en creyentes. De ahí es donde viene viene la razón de hacer las cosas como nos sentimos más cómodos y no de acuerdo a los mandamientos o estatutos o principios que deben de estar gobernando nuestras vidas. Hermano, ¿por qué usted no ha cambiado esto? Pues yo me siento cómodo con eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero es que yo me siento cómodo con eso. El pasaje que estamos viendo refleja la toma de decisiones. Hay dos decisiones, están reflejadas en las dos puertas, los dos caminos, los dos destinos, los dos caminantes. Todo eso está en esos dos versículos. Dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos caminantes, dos decisiones. Recordando algo del mensaje pasado, el Señor nos dio ejemplo tratándonos Él a nosotros como Él espera que le tratemos. La Biblia dice que Él nos amó primero. ¿Cómo quiere que le amemos?
al Señor, Él lo mostró amándonos a nosotros. Él mostró su amor entregándose en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Todos sabemos que la obediencia es una de las maneras en la que podemos mostrar amor. La obediencia. Ahora, fíjese cómo comienza estos dos versículos. Mateo 7, 13 y 14. El verso 13 comienza con un imperativo. ¿Sí se da cuenta? Entrad. Es un imperativo, y sabemos que cuando hay un imperativo, ahí hay un mandamiento. El mensaje del Señor, si recordamos el mensaje del Señor en el monte, conocido como el Sermón del Monte, el público era los y la multitud. O sea, el mensaje está dirigido a todos. O sea, este imperativo va dirigido ¿a quiénes? A todo el mundo. Y el Señor comienza allí con ese imperativo: entrad. El mandamiento del Señor es para todos los hombres, que todos los hombres deben entrar, ¿por dónde? Por la puerta estrecha. Dice la primera frase: entrad por la puerta estrecha. So, lo primero que vemos aquí es que es un mandamiento que el Señor da a todos. Lo segundo que podemos ver es que en ese imperativo verbo de entrad, el predicado que le acompaña, la puerta estrecha, hace del mandamiento específico. Entrad, ¿por dónde? No hay otro camino. El deseo de Dios es que todo ser humano entre por la puertica. La puertica estrecha hace del mandamiento específico. Lo tercero que podemos notar aquí es que con ese mandamiento tenemos una guía para tomar, no la decisión más acertada, sino la decisión correcta. Una decisión que de manera segura podemos mostrar la obediencia, o podemos mostrar, mejor dicho, por obediencia, nuestro amor al Señor. ¿Cuál es esa guía? La puerta estrecha. Recuerde que está hablando de ¿cuántas puertas? Dos. Dos puertas, dos caminos, dos caminantes, dos decisiones. Pero el Señor comienza con el mandamiento: entrad por la puerta estrecha. Un mandamiento específico y un mandamiento que me guía. No a ir por el camino que yo quiera, sino por la puerta estrecha. Un mandamiento que cuando lo obedecemos podemos mostrar con la decisión de haber entrado por esa puerta, amar ¿a quién? Al Señor. Ahora fíjese algo. El ejemplo del Señor fue que Él se entregó por la humanidad. El ejemplo de amor, un amor de entrega. Ahora aquí está el Señor diciendo: entrad por la puerta estrecha. Y como hemos dicho, todo el mundo dice amar a Dios. Bueno, muestra tu amor. Aquí hay un mandamiento. El mandamiento es: entra por la puerta estrecha. Pero para entrar por ahí, yo necesito entregarme. ¿Entregarme a qué? A la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo entre ¿por dónde? Por la puerta estrecha.
Ahora, entendiendo esto, voy a hablar de 3 aspectos. 1, la puerta estrecha y la puerta ancha, con su final. 2, el camino angosto y el camino ancho con su final. Y 3, la decisión. En el libro de Jeremías, capítulo 21, verso 8, no vaya para allá, simplemente nótelo y escuche. Jeremías 21, 8 dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Camino de vida y camino de muerte. En cuanto a estas 2 puertas que se hablan en estos versículos, es interesante la declaración que el Señor nos hace de cada una de ellas. Cuando habla de la puerta ancha, dice la Biblia, muchos son los que entran por ella. Pero cuando habla de la puerta estrecha, Él dijo lo siguiente: pocos son los que la hallan. Esa declaración con respecto a la puerta ancha deja la idea que no hay ninguna necesidad ni ningún esfuerzo para buscarla. De hecho, la característica es ancha. Una puerta ancha que nos da la idea de ser vista a gran distancia. Una puerta ancha que está al alcance de manera fácil y rápida por cualquiera. De hecho, cuando leemos esa declaración del Señor, muchos son los que entran por ella, notamos la magnitud del espacio que se refiere cuando el Señor dice que es ancha. Cuando se refiere a la puerta estrecha, el Señor dijo, son pocos los que ¿qué? La hallan. Esa palabra halla indica que debe ser buscada. Una vez encontrada, es necesario darle la espalda a la puerta ancha para poder entrar por esa estrecha puerta. En Juan capítulo 14, verso 6, encontramos una de las declaraciones del Señor Jesucristo que nos refleja lo angosto de la puerta, por la que todo ser humano debe entrar. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí nos refleja lo angosto de la puerta. Para yo poder llegar al Padre, no hay otra manera. Para acercarme a Dios, para llegar a Dios, es el deseo de todo el mundo. Todo el mundo quiere estar delante de Dios. Pero el mandamiento del Señor fue, entrad por la puerta estrecha. Pero dice, pocos son los que la hallan. Si debe ser buscada. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. La entrada a esa puerta angosta, esa puerta estrecha, limita el espacio, pero no solamente el espacio, limita la manera como yo puedo o quiero entrar. Todo el mundo quiere entrar al reino de los cielos como quiere él entrar, no como Dios dice que debe entrar. La puerta estrecha limita eso. Porque cuando se habla de la puerta, la Biblia nos dice que Él es la puerta del redil, el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo angosto de la puerta nos refleja que hay una sola dirección para llegar al Padre. No hay más. Una sola.
y se llama Jesucristo. Pero cuando pasamos, o pensamos, mejor dicho, en la puerta ancha, encontramos mucho espacio, muchas direcciones, muchos caminos. Pero todos esos caminos, ofreciendo diferentes oportunidades quizás, libertad quizás, pero todos convergen en un mismo destino. Sin importar las exigencias de cada camino, todos terminan en un mismo destino. Lo ancho de la puerta permite a quien quiera que haya pasado por esa puerta hacer su propio camino. No me gusta ese camino, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta este otro, no me gusta, yo voy a hacer mi propio camino. Hágalo. Es bien ancho. Hay espacio para usted. El camino que usted quiere, hágale. Puede transitar, puede crear su propio camino. A la final va a llegar al mismo destino. El mandamiento del Señor siempre ha sido y seguirá siendo: entrad por la puerta estrecha. La razón de ese mandamiento es porque son muchos los que están pasando por la puerta ancha con direcciones diferentes, pero llegarán siempre al mismo destino. Dice: la perdición. En Hechos capítulo 4, verso 12, ¿no dice que en ningún otro hay? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Piense usted, Mateo 7, 13 y 14, Juan 14, 6, Hechos 4, 12, todos estos versículos, y podemos mencionar algunos otros versículos. En estos versos podemos darnos cuenta que la religión no es hecha por Dios. Que cada religión es simplemente una dirección dentro de la puerta ancha cuyo destino es el mismo. Sin importar cuál dirección tome o religión que haya tomado, llegará al mismo destino. Pero fíjese lo exclusivo de la puerta estrecha. Dios entregó a su único Hijo. Fue un solo sacrificio efectuado para otorgar los pecados de muchos. El perdón solo lo da el único Dios verdadero, y es dado a través del Señor, de su único Hijo Jesucristo. Hay un solo camino, una sola dirección, hay una sola verdad, hay una sola vida, y es ofrecida por el único Señor que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso el mandamiento es específico: entra por la puerta estrecha. El hecho de tener un solo Dios, de haber un solo Hijo, nos deja saber la discordia o la incongruencia, mejor dicho, que hay en aquella frase que escuchamos muchas veces: adoramos al mismo Dios. Esa frase no puede salir más que de un corazón que ignora las Escrituras. En Isaías 42, 8 dice: yo, Jehová,
Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Hay un solo Dios, y como muchas veces la humanidad, ignorando las escrituras, cree que está adorando al mismo Dios de todo el mundo. Si hay un solo Dios y la religión me lleva a adorar supuestamente a ese Dios a través de un ídolo, mi querido hermano, ahí no está Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Su alabanza no la da ninguna escultura. Hay un solo Dios, un solo camino, y la puerta es estrecha, el Señor Jesucristo. El mandamiento es específico y la guía hacia una sola dirección. Habiendo dos puertas, o el Señor hablando de dos puertas, la humanidad solo ve una. Y no es la estrecha, es la ancha. La puerta estrecha puede ser hallada por el arrepentimiento. La puerta estrecha puede ser atravesada por la confesión. No hay otra manera. En Juan 10:9 dijo el Señor Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Es específica. Será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Entrar por esa puerta es hallar la vida. De hecho, el destino final de la puerta estrecha es la vida. El destino final de la puerta ancha es la perdición. Pero la atracción de la puerta ancha es que ella ofrece muchas direcciones, muchos caminos. Y si ninguno de ellos le gusta, cree el suyo propio. No hay problema, hay espacio para todos. Amémonos todos. Juan 3:18 nos dice que el que no cree en Jesucristo es condenado. A pesar de que creen erradamente que todas las religiones adoran a la misma divinidad, el destino final es el mismo. No cambia: la condenación. Entonces no se trata de que crean semejante engaño, sino que se trata de creer en el único Señor, recibirle como su único Señor, para poder adorarle de la única manera que le agrada a Él. Por eso el Señor dice: entrad por la puerta estrecha. La entrada es Jesucristo, y es como Él dijo, y es por medio de Él, no por medio de creencias propias o cualquier otra manera. La entrada es la puerta estrecha, el Señor Jesucristo. Su destino, la vida. Pero hay dos puertas: la ancha y la angosta. Hay dos caminos. Lo segundo, el camino estrecho y el camino, y su final, el mismo: la perdición. No cambia. Isaías 59:8 dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos.
sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Lucas 9:23 dice, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La entrada de cada puerta indicaba lo que era el camino, o indica lo que es el camino. La entrada de la puerta ancha indica lo fácil y las pocas o ningunas limitaciones con las que se puede topar cualquiera que va por esa puerta ancha. La puerta ancha le permite entrar con todo lo que lleva en su mente: las creencias, las tradiciones, las religiones, su pecado. Hasta puede crear su propia dirección, pero nada de eso va a alterar el destino final. Pasando por esa puerta ancha, encuentra un camino espacioso, dice la Biblia. Un camino tan espacioso que no hay peligro de chocar con otros en sus creencias, con sus conductas, etc. Es tan espacioso el camino que permite todo lo que usted arrastra. Le tolera todo lo que usted quiera. Todo lo que usted pueda adquirir se lo permite. Y a la final todos se van a sentir bien. Nadie se va a sentir menoscabado. Nadie se va a sentir acusado. Nadie se va a sentir atacado. Hay libertad para todos. Ese es un camino tan ancho que encontrará muchas atracciones. En unas será invitado por otros y otras será conducido por sus propios deseos. Pero como es tan espacioso el camino, nadie se va a sentir incómodo de los que estén al lado suyo. Porque el espacio de ese camino le permite a usted hacer lo que quiera. Le tolera a usted todo lo que quiera. Le acepta todo lo que quiera. Pero fíjese lo que la Biblia dice. En el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 15, nos habla de que hay veredas torcidas y caminos torcidos. Pero todo el mundo ve lo ancho y lo espacioso. Es tan ancho y tan espacioso que no se dan cuenta lo torcido del camino. Por ser un camino tan espacioso y tan ancho, no se encuentran restricciones. No hay parámetros. Todo es permitido, todo es aprobado. Y hay tanta libertad para disfrutar de todas las sensaciones naturales de la persona. Es tanta la libertad que le da, comienza o puede darle libertad o rienda suelta a la naturaleza de la carne. Le dan libertad a la naturaleza de la carne para poder disfrutar de lo que ellos llaman la libertad, sin darse cuenta que mientras disfrutan una libertad, estando esclavizados, tendrán el mismo destino. Lo que llaman allí libertad, la Biblia lo llama libertinaje. Ellos lo llaman libertad bajo la premisa de sentirse libres, cuando en realidad están completamente esclavizados al pecado. Al final de todo,
el destino no cambia. Gálatas 6:8 nos enseña que segarán corrupción aquellos que siembran para su carne. El fin es perdición. Ahora, fíjese esto. La palabra perdición en el griego es la palabra apoleia. Esa palabra perdición son varias palabras en el hebreo que significan distintas cosas. Pero en el griego la palabra más usada es la palabra apoleia. Esta palabra significa ruina o pérdida tanto en lo físico como en lo espiritual. Esa palabra indica el fin, nótese esto, indica el fin indeseable o negativo que no se quería ni se esperaba de una cosa cuando llega a su final. Es decir, cuando el Señor usa la palabra perdición refiriéndose al camino ancho y a la puerta ancha, está hablando de que nadie de los que entran por ese camino se esperan el fin que les llega. Y el asunto es que se van a dar cuenta cuando lleguen al final. Esa misma palabra en diferentes pasajes de la Biblia es la que Dios emplea cuando se refiere sobre el destino final, rechazado, sobre el destino final, habiendo rechazado el camino divino del Señor Jesucristo. La humanidad quiere disfrutar. El asunto es que mientras disfrutan, no hacen caso a las advertencias que se encuentran durante ese camino. Contraste a esto, el Señor nos habla de ese camino angosto. Un camino que da la idea de un sendero, que aunque hay cercas, es un camino dificultoso, con la seguridad de enfrentarse con mucha oposición. Pero es increíblemente que es un camino derecho, un sendero derecho. Una de las más grandes oposiciones que se va a encontrar en ese camino angosto es con respecto a su propia vida. Gálatas 5:17 nos habla de que nos enfrentamos a los deseos producidos por las dos naturalezas que tiene el que ha entrado por la puerta estrecha. Estos deseos van en contra uno del otro. Uno son los deseos del espíritu y otros son los deseos que produce la carne. El propósito, dice la Biblia, del choque de estos deseos es para que no se haga lo que se quiere, sino hacer lo que agrada al Señor. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 se nos ofrece el consejo de un padre orgulloso por la obediencia de sus hijos a que no se amolden a los deseos provenientes de la naturaleza carnal. El camino ancho está paralelo al camino angosto, y mientras el que entra por la puerta estrecha va caminando ese camino angosto, se va a poder dar cuenta y va a poder ver las atracciones y las distracciones que ofrece el camino ancho. En Primera de Juan capítulo 2 versos 16 y 17 nos enseña que todo lo que el camino ancho ofrece no proviene del Padre, y es específico: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, cuyo fin de todo eso es vano y llega a la perdición. Pero dice
el verso 17, pero quienes hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. En primera de Pedro tenemos el consejo y en primera de Juan nos da la razón. Entendiendo esto, podemos entender que el propósito del camino angosto no es agradarme a mí, no es mi propia vida, no es vivir para mí. El propósito del camino angosto, ahora habiendo entrado por la puerta estrecha, es ahora otorgarle toda la gloria y toda la honra a aquel que me salvó. El propósito de caminar en ese camino angosto es agradar a nuestro Señor. La tristeza que encontramos es que muchos de los que han entrado por la puerta estrecha se han dejado seducir por las atracciones del camino ancho, se han dejado guiar por las distracciones que el camino ancho ofrece y comienzan a desviar su mirada. Las atracciones y las distracciones de ese camino ancho comienzan a disparar y a levantar esos deseos de la carne. Y si el cristiano tiene su mirada puesta en sí mismo, va a sucumbir a esos deseos. Por eso el Señor nos dice en Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En el libro de Romanos nos dice que no debemos conformarnos a los deseos de este siglo. El no conformarnos es no hacer lo que agrada a la naturaleza carnal. Y el deseo de Dios es hacer lo que agrada a Dios. Ahora, el camino ancho ofrece libertad, pero viven esclavizados al pecado. Ofrece supuestamente libertad, pero viven en libertinaje. El camino angosto ofrece seguridad. Es estrecho para agradar al único Señor. Para caminar en ese camino angosto es necesario ser libre de la esclavitud del pecado. Pero en ese camino, siendo un camino angosto, teniendo restricciones, mandamientos, ordenanzas, principios, allí se puede vivir gozosamente la libertad. Allí es donde podremos saber lo que es verdaderamente vivir libres. Fíjese algo. Romanos 12 nos habla de sacrificio vivo que debe ser presentado ¿a quién? A Dios. En Lucas 9:23 nos habla de la negación voluntaria y propia para poder seguir al único Señor Jesucristo. En Lucas 14:33 nos habla de renunciar a todo lo que posee para poder ser discípulo del Señor. Como dije hace un rato, el objetivo del camino angosto es vivir para agradar a Dios. Y es interesante que después de renunciar a todo lo que poseemos, de negarnos voluntariamente a nosotros mismos para poder seguir obedientemente la justicia divina, ahí es donde comenzamos a disfrutar y a gozar de la libertad. Libertad que ahora tenemos en Cristo. Y al presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios nuestros cuerpos, comenzamos a ver los resultados de la cerca hecha
por los mandamientos, leyes, estatutos y principios que seguimos por la obediencia para nuestra seguridad espiritual e integridad física. Ese camino estrecho es el único que puede conservarnos en pureza y santidad para el Señor. El mandato es por la puerta estrecha. Tercero, tenemos los dos caminantes y sus decisiones. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Estos dos versículos en estos dos versículos se contrasta los dos caminantes, los sabios y los necios. Y en ellos da características de cada uno de ellos. La característica de los necios, llamados insensatos, es que ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué escogen el camino ancho? No hay restricción. ¿Por qué escogen el camino ancho? Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Por qué escogen el camino ancho? Porque yo quiero vivir disfrutar de la vida. ¿Por qué escogen el camino ancho? Porque me encantan los placeres. ¿Por qué escogen el camino ancho? Porque quiero hacer lo que me da la gana. ¿Por qué nos dejamos seducir por las atracciones del camino ancho? Porque nuestra naturaleza carnal quiere satisfacer los deseos de la carne. Amar a Dios es renunciar a mí. Seguir a Dios es renunciar a todo lo que poseo. Ser un discípulo de Dios, necesito renunciar a todo. Camino estrecho nos limita para andar en la justicia de Dios, agradar a Dios y no a mí. Por eso es fácil transitar por el camino ancho. Es tan espacioso que no tendré ningún problema de nada. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza, haciendo para ellos más fácil el camino. No hay nada que obedecer más que mi propia opinión, más que mi propio pensamiento. Yo no veo torcido el camino, es tan ancho que no se ve torcido. Pero todo eso está en su propia opinión. Si usted se da cuenta, ese camino ancho está centrado nada más que en agradarse a sí mismo. Está centrado nada más para satisfacer sus deseos. Por eso no hay parámetros. Y no importa los deseos que tenga. Luego nos habla de los sabios, la característica de los sabios. Dice la Biblia que es obedecer el consejo con la dirección del temor de Dios hacia la sabiduría. En Mateo 7:24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace. Ahí está dando característica de los sabios. Oye, ¿y qué? Las hace.
las hacen para poder edificar su vida sobre el fundamento, un fundamento sólido y seguro. Por eso es que el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Pese a que el mandamiento, lo imperativo del mandamiento, la decisión recae sobre cada individuo. Dios dio el mandamiento, el hombre tiene que decidir. Pero el mismo pasaje, hermano, no solo encontramos el mandamiento, sino que encontramos la razón del mandamiento. Porque el camino ancho es perdición. Y el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese lo siguiente. Todos los que transitan por el camino ancho, ellos esperan y desean llegar a la presencia de Dios. Todos los que entran por la puerta estrecha no solamente desean, el asunto es que tienen la esperanza de ir a la presencia de Dios. El que transita por el camino ancho tiene solo el deseo, no hay una esperanza. Todos, la Biblia dice que un día todos vamos a morir y solo el que se arrepiente va a ir al cielo. Eso está en decisión de Dios. No, ya la decisión es suya. Pero ¿por qué dicen eso? Porque tienen el deseo, pero no la esperanza. La esperanza es una sola. Solo los que entran por la puerta estrecha disfrutarán de esa esperanza. Pero nótese esto, el camino estrecho es un camino con recompensas, pero recompensas provenientes de Dios. El camino ancho es un camino que le espera el juicio de Dios. El camino estrecho hay recompensas que provienen de Dios, que solo Dios va a otorgar al final. Hebreos 6:10 dice, habla del carácter de Dios. Y dice la Biblia que Él no es injusto para olvidar. Él no va a olvidar lo que usted haga para Dios. Pero hay algo que me llama la atención en ese verso. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor hacia Él. Hacia Él. Que es mostrado sirviendo a los santos. El camino estrecho, el objetivo es agradar ¿a quién? Entonces fíjese algo, a Dios le importa muchísimo cómo nosotros nos conduzcamos en ese camino angosto. Por eso el Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús. Por eso el Señor nos dice que debemos buscar las cosas de arriba. Por eso el Señor nos dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba. Porque el Señor sabe que mientras estemos en ese camino angosto, está el camino paralelo que es bien ancho y va a tener atracciones y va a tener distracciones y nos va a llamar a través de los deseos y va a querer desviarnos, haciéndonos creer que a Dios no le importa eso.
sí le importa a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 9, dice lo siguiente, verso 25. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, es decir, para poder recibir una corona incorruptible, cuando el Señor esté recompensando, mi querido hermano, es necesario abstenerme de todos los deseos que batallan contra el alma para agradar a Dios. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Detiene. ¿De qué nos estamos absteniendo usted y yo para agradar a Dios? Por eso el Señor en la Biblia nos habla de renunciar. A todo lo que poseo. ¿Cuántos deseos posee usted en su vida? ¿Y a cuáles de ellos usted está dispuesto a renunciar para agradar a Dios? Por eso el Señor nos habla de negarnos a nosotros mismos. ¿De cuántas cosas me voy a negar para agradar a Dios? Por eso el Señor nos habla de entregar, de ir a Dios con nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se trata solo de entrar por la puerta estrecha para disfrutar del camino ancho, mientras está en el camino angosto. ¿Sí entendió el trabalengua? No se trata solo de entrar por la puerta estrecha para disfrutar del camino ancho mientras camina por el camino angosto. El propósito es que por medio de la obediencia usted y yo gocemos de la seguridad que hay en el camino angosto cuando voluntariamente nos negamos a nosotros mismos, voluntariamente renunciamos a todo lo que poseemos y presentamos al Señor en sacrificio vivo nuestro cuerpo para agradarle a Él. ¿Qué tipo de caminante vamos a ser? ¿Sabios o necios? La decisión es de cada uno. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, no otras las mismas, pero no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y es interesante que dice, en ambos casos descendió la lluvia, soplaron vientos, creció el río y dio con ímpetu. Pero uno solo pudo estar firme: el caminante sabio, que decidió entrar por la puerta estrecha para mantenerse en el camino angosto sin disfrutar nada del camino ancho, para glorificar a Dios. Mateo 7, 13
y 14, dice: entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, el siguiente tema radica en la decisión de cada caminante. La semana que viene vamos a hablar del siguiente tema. ¿Cuál es su decisión? Vamos a orar, puestos de pie.